¿Listos? Bueno, entonces comenzamos dándole las buenas tardes, las buenas noches a todos los asistentes a esta sesión. Un saludo también muy cordial a las personas que lleguen posteriormente a la retransmisión de estos videos que tendremos por el canal. Pues les damos la bienvenida a la segunda sesión del seminario Transformar el Mundo, Colonialismo en las Letras de Marx. Este seminario es organizado por la Red de Investigaciones Marxistas y Alternativas al Capitalismo. Les recordamos para los que recién se suman a esta sesión y los que nos acompañaron la sesión pasada, que nuestra apuesta es iniciar a pensar esta relación entre marxismo y colonialismo. Inicialmente tenemos preparadas unas sesiones basadas en la obra de Marx. Posteriormente, para la segunda parte del año, vamos a ampliar posteriormente el catálogo de lecturas de autores que vincularemos a este diálogo. La sesión de hoy, entonces, va a versar sobre escritos de Marx en torno a un tema puntual, que es el tema de la India, ¿cierto? Para eso vamos a tener la presentación de los profesores de la Universidad Distrital, Alejandro Guerrero y Frank Molano. Ellos nos presentarán en un primer término los artículos sobre la dominación británica de la India y la revuelta en la India, y en el segundo término, las Indias Orientales, es un extracto del cuaderno Kovalevsky. Eh, Vamos a proceder en esta sesión como lo haremos habitualmente en la manera de seminario alemán. Entonces tendremos una relatoría que nos va a contar un poco cuáles fueron las temáticas de la sesión anterior, los puntos a tratar, los debates que quedaron abiertos. Después vendrán las presentaciones de los dos profes y queda un espacio de discusión para que pues tengamos presente tanto por el chat como activar los micrófonos. Será la forma para la cual vamos a irnos comunicando. Entonces, pues le damos paso a la profe Carolina, que nos va a presentar la relatoría de la sesión anterior. Ok, bueno, vale, muchísimas gracias, Sergio, y a todos y todas, muy buenas tardes. Entonces yo voy a compartir, pues tengo el documento, es un documento corto para leerlo y no extenderme más y darle paso también a la discusión que vamos a tener el día de hoy. Entonces me va a permitir compartir. Bueno, creo que ya ahí se está viendo la pantalla, sí, ¿cierto? Bueno, listo. Digamos, como tal, y lo habíamos hablado en las sesiones previas del seminario, pues no es una relatoría que dé cuenta como de, sí, cronológicamente todos los debates. De hecho, es más como una síntesis comentada, la titulé. Entonces, bueno, voy a proceder a su lectura. La primera sesión del seminario tuvo como punto de partida los planteamientos de Marx en el capítulo 24 del Capital sobre acumulación originaria, a cargo de la profesora Jessica Alejandra Guzmán y el profesor Manuel Charri de la Universidad de Antioquia. Lo anterior teniendo en cuenta que para entender el colonialismo es necesario volver los pasos sobre los procesos históricos que hacen factible, perdón, voy corrigiendo una vez, la instauración del capitalismo, es decir, de la acumulación originaria, al menos desde el caso inglés, objeto de análisis de Marx en el Capital. Es en este sentido, el equipo expositor propone, abro comillas, reconocer el colonialismo como uno de los modos del proceso de acumulación originaria, concretamente aquel que corresponde al punto de vista externo o internacional de los procesos de expropiación violenta a partir del siglo XVII. Esta tesis nos invita a discutir el vínculo de mutua configuración entre colonialismo y capitalismo, asunto transversal a las diferentes sesiones del seminario. Se trata de una entrada que implica no solo una comprensión académica, sino también un posicionamiento político, ya que no es posible asumir una postura crítica al colonialismo, abogando por su destitución si se excluye de ella la superación o la superación de la formación social capitalista. En su carácter introductorio a los debates del seminario y a partir de la ruta planteada por Marx en el Capital, la presentación se concentró en los elementos distintivos de la acumulación originaria en Inglaterra, articulada en la conjunción entre revolución industrial y revolución agraria, y catalogada por el equipo expositor como colonización interna. Y ahí hice un pie de página para enunciar como los apartados, cuyo desarrollo está en en el documento de la ponencia y pues digamos, no entro a especificar acá, voy más como a los debates. Esta llamativa categorización, la de colonización interna,
bien pueden ser interpretadas como el plano justo interno de la colonización constitutiva del capitalismo a nivel nacional, en tanto que sienta sus bases al separar al productor de los medios de producción, que a la vez inscribe y alimenta los procesos de colonización en el plano externo, arraigados en el sometimiento de otros pueblos a través de múltiples violencias para alimentar la acumulación de capital desde sus orígenes. En la sesión se habló, pues, lo que la profe y el profe llamaron colonización interna, eso me pareció, digamos, interesante, entonces, como todo el proceso en Inglaterra. Y pues que fueron la acumulación originaria, la expropiación, la explotación, el desarrollo histórico de las formas de expropiación de la tierra en Inglaterra, la constitución de una legislación sanguinaria a partir del siglo XV, el origen del arrendatario capitalista, la creación del mercado interno para el capital industrial, la génesis del capitalismo industrial y la tendencia histórica a la acumulación capitalista, que fueron los apartados presentados. A partir de la ponencia y en la discusión con las y los asistentes a la primera sesión del seminario se destacaron dos ejes. Debate sobre el Estado. El punto de partida se estableció con la incorporación por parte del equipo expositor de la idea del carácter instrumental del Estado, el cual sería posible evidenciar en los planteamientos de Marx a propósito de la legislación sanguinaria aplicada a las personas expropiadas, particularmente en el giro que dieron las leyes contra el campesinado despojado entre el siglo XV y el XVII. Tal consideración abrió el debate sobre la concepción del Estado que puede derivarse de los análisis de Marx, entendiendo que en el Capital no es posible encontrar una exposición sistemática de lo estatal, pero que se trata de una dimensión que subyace los planteamientos y sin duda tiene un carácter de no neutralidad, lo anterior al estar atravesada por las disputas de clase. En el debate resaltaron dos posturas. Por una parte, el compañero Alejandro Mantilla argumentó la existencia de múltiples interpretaciones sobre el Estado en Marx, es decir, múltiples comentaristas, ¿cierto?, a las tesis de Marx, como respuesta a un asunto que no logró ser abordado por el autor del Capital. Entre las opciones podemos encontrar, entre otras, la del Estado como instrumento, aquellas que lo proponen como relación social, otras que lo definen como elemento constitutivo del capitalismo. Cada una de ellas remite no solo a posibilidades analíticas diferenciadas, sino que tiene implicaciones en el problema de la acción política concreta, por lo que el profesor Alejandro, y me falta corregir, invita a profundizar la discusión en próximas sesiones del seminario. Por otro lado, la compañera Jessica Guzmán, como integrante del equipo expositor, argumentó que no existe contradicción ni negación entre entender el carácter instrumental del Estado y su consideración como elemento constitutivo del capitalismo y condensación de la lucha de clases, ya que podrían entenderse como dimensiones simultáneas. Así, por ejemplo, las orientaciones y acciones concretas del Estado, dimensión instrumental, son un producto de la lucha de clases en periodos específicos. La discusión de los anteriores elementos fue alimentada por las preguntas sobre el tratamiento que le da Marx a lo extraeconómico en el proceso de acumulación originaria, sobre todo por la transformación en el recurso de la violencia directa que se dio en Inglaterra, en la medida en que el disciplinamiento para la explotación fue introyectado por el proletariado en formación y el campesinado despojado. Esta consideración complejiza el debate sobre el carácter del Estado en Marx, porque hace evidente que es un espacio social en el que la dominación es realizada no solo por la vía de la violencia. La discusión quedó abierta y desde esta síntesis del debate se sugiere tener en cuenta la necesaria distinción entre funciones del Estado, por ejemplo, reprimir, hacer leyes, emitir moneda, etc., y la forma Estado, como manifestación política de la forma valor. En este último caso, no solo se trata de reconocer que es una dimensión constitutiva del capitalismo y de la acumulación basada en el plusvalor, sino que para lograrlo se ha erigido con cierto nivel de especificidad y autonomía relativa. El segundo eje de discusión estuvo en la forma en la que Marx entendió el papel de la acumulación originaria en el devenir histórico, frente a lo que destacan también dos posiciones. Por un lado, se argumenta la transformación de la postura de Marx, quien inicialmente asumió la acumulación originaria como un momento inevitable en el cambio histórico, pero hacia 1877 se evidencia una posición distinta en sus discusiones con los populistas rusos, al afirmar que la acumulación originaria al estilo inglés se da bajo ciertas particularidades y condiciones específicas, por lo que el proceso de cambio social no tiene por qué replicar la misma trayectoria de Inglaterra, analizado en el Capital. Por otro lado, a partir del devenir histórico del capitalismo hasta el presente, otra postura considera que efectivamente la acumulación originaria es un proceso de expropiación estructurante del capitalismo que a la fecha se ha desarrollado en todos los lugares en los que se ha implantado esta forma social.
lo cual además se define, la cual además se define como un sistema global. De esta interpretación deriva la pregunta de si existen espacios que logran escapar a la lógica del capital y la invitación a estudiar la acumulación originaria como engranaje del proceso global de acumulación, pero que se desarrolla en condiciones particulares. Un ejemplo de ello está en el caso de Estados Unidos, ex colonia en las que las bases del capitalismo, la acumulación originaria, se estructuró alrededor de la esclavitud de población afroamericana. Y aquí el comentario que todavía me falta incorporar es que creo que ahí podría ser útil tener en cuenta las distinciones entre subsunción formal y subsunción real, porque eso nos habla de formas diferenciadas de arraigo del capitalismo en territorios y en dinámicas concretas también para ver la posibilidad de entender la acumulación originaria en esa diversidad. ¿Cierto? Entonces, y aquí hay autores, por ejemplo, como René Zabaleta de América Latina, que han ido estudiando esa distinción para poder entender no solamente la forma valor, sino la forma estado, tienen formas estado distintas. Ese comentario me falta agregar ahí. Desde la moderación del espacio, a cargo del profesor Fran Molano, fueron propuestas las siguientes preguntas que quedan abiertas para las siguientes sesiones del seminario. El sistema colonial del que Marx nos habla es el mismo que se vive en la actualidad. ¿Es posible identificar elementos comunes de lo que Marx llama colonización y sistema colonial? Es un autor que en sus análisis logra dar cuenta de lo ocurrido en las colonias en términos de acumulación originaria. Bueno, esa es como la presentación de síntesis con algunos comentarios de la discusión de la primera sesión. Listo, muchas gracias, profe. Le damos las gracias a la profe Carolina Bautista por la presentación de la relatoría. No sé si seguimos con el profe Alejandro Guerrero para entrar de una vez en materia de la sesión, o sobre este punto hay algún comentario. Ernesto. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, quisiera comentar un poco sobre la relatoría. De todas formas, en la exposición planteamos que, digamos, un concepto pues muy interesante sobre acumulación originaria, que llamamos acumulación originaria capital comunista, y pues eso no se alcanzó a comentar. Entonces quisiera pues aprovechar ya que pues en el marco de la sesión anterior no se comentó, pues como ver qué reacciones, qué conceptos hubo, ¿cierto? Pues recuerden pues lo planteamos en la exposición, la acumulación originaria comunista se planteaba, digamos, como un intento de explicar la postura de Marx hacia las posturas, digamos, hacia las situaciones económicas o políticas de las diferentes formas de propiedad, pues, que él analiza, pues, en el texto, como una especie de desarrollo y consolidación de la tendencia general de la acumulación capitalista, ¿cierto? Entonces, pues, en la exposición planteamos que todo esto que Marx había planteado de manera tan oscura, tan cínica respecto de la forma de la acumulación capitalista en los diferentes momentos del desarrollo pues, de la propiedad capitalista, él no lo rechazaba propiamente, sino que trataba pues como de darle un giro en la última parte del texto, incluso utilizando el lenguaje hegeliano, negación de la negación, para tratar de reivindicar una forma de la praxis comunista pues específica, ¿cierto? Que implicaba no tanto rechazar la tendencia histórica como apuntalarse en ella y consolidarla a través pues, de la praxis revolucionaria. En este caso, digamos en términos generales, si la acumulación originaria es destrucción de la propiedad premoderna o precapitalista, la acumulación originaria comunista sería la destrucción, consolidas pues en términos de esa tendencia, la destrucción y expropiación de la forma de, digamos, expropiación o destrucción de las formas de propiedad previas, en este caso de la propiedad capitalista de producción, ¿cierto? El comunismo, digamos, pues el marxismo comunista, pues sería, pues como en este caso desde el punto de vista práctico, un intento de consolidar esta tendencia global y destruir pues la forma de producción previa, ¿no? Quería pues ver como un poco cómo se entendió, qué piensan de esa parte, pues porque
un poco no entró en la discusión y creo que era realmente algo pues que, digamos, fuimos un poco pues como que tratamos de plantear algo un poquito distinto a lo que estaba inmediatamente en el texto de Marx. Bueno, muy bien. Gracias, profe. No sé si tenemos algún comentario sobre esto. Igual creo que estas últimas intervenciones pues se pueden ir poniendo en la versión final de la relatoría como para terminar de completarla ahí. Y también si en la discusión posterior a las presentaciones podemos hacer articulaciones, reacciones con lo que nos acaba de comentar el colega. Así es. Sí, justo, disculpa, iba a decir que efectivamente está en el documento y no se abordó y por eso no están como en esta síntesis que hice de los debates, pero como acaba de decir Frank, lo que se puede hacer es incorporarlo como una invitación también como a revisar, porque yo creo que es una tesis y es una discusión que hay que meditar, ¿cierto? Y ver cómo se relaciona con las cosas que veremos hacia adelante. Entonces, yo lo incorporo, pero también como en el plano de invitar al debate en sesiones posteriores, si les parece. Vale, perfecto. Entonces, ¿tenemos sobre la relatoría otro comentario? Aquí Ernesto sigue levantando la mano o era la intervención anterior. No, también pues sobre la relatoría específicamente, ¿no? Digamos que lo primero no era con respecto a la relatoría, sino pues que no se discutió este tema para que no se pierda, que creo que es muy importante. Ya sobre la relatoría específicamente, si falta, pues, no sé, digamos, su importancia, pero si falta, digamos, la conversación alrededor del concepto de historia. Hubo dos conceptos de historia que se plantearon, digamos, una lectura, digamos, falsa, inapropiada de Marx, ¿cierto? Pues que, digamos, dice que Marx en una lectura lineal, ¿cierto? Pues como de la historia, creo que pues eso es como un poco de los propósitos de la discusión, rechazar o denunciar ese tipo de lecturas, como de carácter, pues, teleológicas del concepto de historia de Marx, y había otro concepto de historia, de cuño, pues, más hegeliano, que estructuramos a partir de la idea, pues, del concepto de mercado mundial, ¿cierto? Pues, digamos, de que hay un tránsito de lo particular a lo universal en la configuración, pues, de un capitalismo global y que parece ser que el concepto de Marx parece ir, por lo menos en este texto del Capital, mucho más en esa orientación. Creo que de pronto se podría poner ahí también esa conversación, justamente porque el concepto de colonización marxista es casi que plenamente dependiente de esa estructura, ¿no? Como el capitalismo se consolida en una parte del mundo, pero no se queda ya quietico, inofensivo y neutral, sino que se expande y al expandirse por el globo entero, pues reestructura el resto del globo, pues a su imagen y semejanza, como dice el manifiesto. Quería pues también como resaltar ahí como la importancia de esa, digamos, de esa conversación, pues para denunciar esas lecturas, pues como, no sé si llamarlas como religiosas, pues del marxismo, ¿no? Sí, así es. Ese fue otro tema de la sesión, de la segunda parte de la sesión, la discusión sobre la historia, sobre la linealidad, eh, pues que nos sirve para, como estamos diciendo, retomarla bien más adelante y hacer pues la pertinente inclusión dentro de la versión final de la relatoría. ¿Algo más? Bueno, creo que entonces le damos paso a la presentación del profe Alejandro Guerrero, que nos va a compartir sus impresiones, su postura, su interpretación sobre los artículos publicados por Marx en torno a la dominación británica de la India y la revuelta en la India. Hola, muy buenas noches para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Todo muy bien. Bueno, primero que todo,
agradecerles una vez más por este espacio y por tener la oportunidad de participar en este ejercicio que sin duda es muy relevante y muy pertinente también en el momento político que estamos atravesando en Colombia y a nivel mundial. Entonces, pues bueno, me va a permitir, tal vez de forma esquemática, un poco en aras del tiempo y de facilitar también la discusión alrededor de esto, arrojar algunos elementos que me llaman la atención en estos dos textos, pues bueno, junto al profe Frank, es para mí también todo un honor compartir con usted, profe, este espacio, pues me va a permitir señalar. Entonces, el primer texto es justamente el de la dominación británica en la India, publicado en julio de 1853 y publicado como parte del ejercicio justamente de reportería, ejercicio periodístico que hace Marx en el New York Daily Tribune. Y luego el otro texto, que es el de la revuelta en la India, que aparece 4 años después, en septiembre de 1857, también en ese diario, ¿no? Entonces, digamos que son los dos textos que tuve la oportunidad de trabajar. Entonces, va a partir un poco de manera muy esquemática señalando cuáles son los objetivos de esos documentos y luego trataré de establecer algunas implicaciones que me parece importante señalar en este espacio. El primer objetivo del documento, particularmente el de la dominación británica en la India, es contrastar las formas de dominación a las que fue sometida la India antes del establecimiento del modelo colonial británico con las formas propiamente capitalistas de desmembramiento de su estructura política. Creo que hay allí... Permítanme un momento. Ya, perdón. Entonces retomo, es contrastar las formas de dominación a las que fue sometida la India antes del establecimiento del modelo colonial británico con las formas propiamente capitalistas en las que esa estructura político y territorial fue desmembrada. Creo que aquí hay un ejercicio que es bien relevante que hace Marx en este artículo, y es justamente tratar de establecer cuáles son esas particularidades de lo que él llama una catástrofe social, ¿no? Dentro de ese elemento incluso de regularidad histórica milenaria en la que él señala que hay unos procesos de fragmentación, me parece muy interesante, y disculparán ustedes un poco el sesgo, si se me permite llamarlo así, geográfico, que uno puede plantear esas escalas, digamos, en su análisis, ¿no? Finalmente, hay unas formas de la fragmentación territorial a escala, pues, de todo el subcontinente indio, pero cómo subsisten unas formas del desarrollo político y territorial a escala mucho más locales, que van a ser bien interesantes en ese sentido, ¿no? Pueden haber unos cambios, digamos, hay unas lógicas, unas formas, unos procesos de invasión secular a las que fue sometida la India, pero sin duda, al decir de Marx, sí hay una particularidad en términos de su intensidad y de sus formas cualitativas de ese modelo colonial británico, ¿no? Yo creo que hay un elemento que es importante señalar. El segundo objetivo es justamente establecer las bases económicas de ese modelo político colonial, ¿cierto? Que va justamente pasa por un lado por la desarticulación del aparato burocrático central, cuya gestión de grandes infraestructuras de irrigación hicieron posible la subsistencia de esos órdenes políticos locales y relativamente dispersos. Aquí nuevamente, digamos, tenemos ese enfoque multiescalar, justamente a entender de Marx la existencia de esos grandes aparatos administrativos que, digamos, se dedicaban justamente a la administración de la hacienda, la administración de la gestión pública en obras de infraestructura para la irrigación y para transportar el agua desde esas cuencas hacia las áreas de cultivo, fue lo que permitió justamente